Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. ¿Puedes ver al Jedi?, preguntó el Duros, mientras ajustaba la empuñadura de su blaster. Él y otros 5 yacían en una pequeña colina con vistas a la zona de preparación para sus operaciones, mientras el suave retumbar de un trueno resonaba en el cielo. Su atención estaba centrada en una pequeña embarcación que acababa de aterrizar en dicha zona. No, pero la rampa está bajando. Dispararemos en un momento, respondió un Wei mientras observaba la mira de un rifle grande que apuntaba hacia la nave aterrizada. Otros 3 a su lado hacían lo mismo, mientras que el quinto apuntaba también a la nave con un gran objeto tubular, probablemente una especie de lanzacohetes. Siempre quise matar a un Jedi, afirmó el humano con el tubo riendo mientras jugaba con una pequeña consola en el costado del lanzador. Quizás pueda ayudar con eso, dije mientras soltaba el camuflaje de fuerza y encendía mi sable de luz a unos metros detrás de ellos. Aunque dudo que lo consigas. Mi espada silbó cuando unas gotas de lluvia golpearon la espada ahora formada. Mientras rodaban, se sentaban y se giraban para mirarme, noté que todos me miraban con los ojos muy abiertos mientras los 2 que carecían de armas pesadas sacaban pistolas blaster de sus cinturones. Con un movimiento de mi dedo, todas las armas les fueron arrebatadas y rodaron colina abajo. La acción hizo que la mayoría perdiera el equilibrio y cayera o tropezara. Varios de ellos gritaron en pánico y en estado de shock mientras yo sonreía. Ríndanse. Ya están vencidos, dije, probablemente disfrutando demasiado viendo sus reacciones. Somos 6, gruñó el que mantenía el equilibrio, entrecerrando los ojos y sacando un par de cuchillos del cinturón. Y solo uno de ti, mocoso. Es cierto, respondí, sonriendo con más sorna y adoptando la postura inicial de Soresu. Por suerte para ti, mi maestro me pidió que intentara capturarte con vida. Es cierto que podría haber usado TKO Stun para eliminarlos sin alertarlos de mi presencia, pero quería ver con qué facilidad podía manejar a un pequeño grupo de combatientes en combate cuerpo a cuerpo. Si bien esto aumentó el riesgo para mí, con mi aumento masivo en la regeneración de FP, pude ejecutar Precog y Bullet Time durante más de 20 minutos antes de tener que preocuparme por un FP bajo. Y eso fue después de teletransportarme aquí desde la nave, luego usar la fuerza de camuflaje durante 1 minuto completo hasta que estuve en posición detrás de los esclavistas y la detección funcionando constantemente desde que comenzamos los procedimientos de aterrizaje. El portador del cuchillo dio un paso adelante, respondiendo al desafío, incluso cuando los demás comenzaron a sacar sus armas secundarias. Los Jedi realmente son unos tontos, se rió entre dientes antes de atacarme con un ataque exploratorio. Esquivé la sonda con facilidad y le rocé el antebrazo con mi sable de luz, asegurándome de no cercenarlo. Solo le hice el daño justo para obligarlo a soltar el cuchillo. Lamentablemente, algunos sí lo son, respondí, disfrutando demasiado de lo que hacía para el gusto de la mayoría de los Jedi. Levanté mi espada y le quité la otra mano antes de desviar con indiferencia un disparo de uno de los otros esclavistas que se había desenganchado una pistola del cinturón. Yo no. El manco, ahora con un solo brazo, fue lanzado hacia atrás y se estrelló contra 2 de sus compañeros con una suave explosión de fuerza. Activé la velocidad de fuerza y avancé antes de que ninguno pudiera reaccionar, cortando 2 de las pistolas blaster que me apuntaban. Luego, le di un codazo en la garganta al último esclavista, que seguía arrodillado en el suelo. Ríndete otra vez, gruñí tras retroceder para restablecer la distancia entre nosotros y desactivar la velocidad de la fuerza. Por tu propio bien. Arak. Rugió el hombre manco, con la mandíbula tensa y los ojos desorbitados, mientras se ponía de pie y cargaba contra mí. Esquivé su salvaje golpe y le di un codazo en el costado de la cabeza antes de apoyar el pie en la parte posterior de su rodilla, haciéndolo caer al suelo. Demostrando un nivel de estupidez que no esperaba, 2 de los otros atacaron conmigo mientras estaban desarmados. Unos cuantos giros y vueltas después, se unieron con una mano en el suelo y fuera de la pelea, aunque al menos lograron mantener todas sus extremidades. Nos rendimos. Gritó uno de los otros cuando me giré para mirarlos. Buena elección, dije mientras bajaba mi sable de luz, pero no lo despotenciaba.
Tomen, espósense cada uno a una de ellas, añadí mientras lanzaba 3 pares de esposas que había enganchado a mi cinturón antes de dejar al asaltante. Podría haber sacado 3 juegos de mi inventario, pero hacerlo habría despertado la curiosidad de Dooku sobre su procedencia. Así que, antes de abandonar la nave templo, le puse una docena de esposas al asaltante. Dooku no había dicho nada sobre la pila, pero como me había pedido que asegurara estos 6 sin matarlos, creí que estaba satisfecho con mi previsión. O simplemente quería ver si podía lidiar con oponentes sencillos como estos sin recurrir a la matanza. A veces era difícil saberlo con él, ya que podía ser muy indiferente con aquellos que consideraba inferiores a él. ¿Y ahora qué? Preguntó el Duros, uno de los 3 que decidieron rendirse. Estaba esposado al manco. Por suerte, al brazo que aún conservaba una mano. Ahora caminamos de regreso a tu base, respondí, señalando en esa dirección con mi sable de luz. Pero ya no pueden más, se quejó un humano pálido, tirando de su brazo esposado y haciendo que el Ueguay al que estaba esposado se sacudiera como un muñeco de trapo. Bueno, puedes cargarlos o arrastrarlos. Sin embargo, si se lastiman al arrastrarlos, puede que tengan buenas palabras para ti cuando recuperen la consciencia, respondí con una sonrisa que dejó al descubierto mis dientes. Ahora, vete. Los 3 refunfuñaron, pero se movieron. El Duro se apoyó en los hombros con una mano, mientras los 2 humanos arrastraban a los 2 Ueguays a los que estaban vinculados. Tardamos unos 20 minutos en regresar al campamento base, donde encontramos a Dooku vigilando a 8 esclavistas. Aunque todos parecían estar en buen estado, salvo las 2 partes faltantes de un brazo o la que les faltaba una pierna por debajo de la rodilla, 4 cuerpos estaban apilados contra una caja. Dado que ninguno se movía, y tenían marcas de sable láser bastante evidentes en el pecho, era fácil darse cuenta de que no habían sido lo suficientemente inteligentes ni rápidos como para rendirse. Lograste capturarlos a todos con vida, comentó Dooku mientras yo indicaba a mis prisioneros que se unieran a los demás. Una mano me gruñó mientras el Duros tiraba de él. Y solo a uno le falta una extremidad. Satisfactorio. Acepté el elogio mientras sacaba una de las 2 dagas utilizadas con una mano y se la pasaba a Dooku. Ese estaba armado con estas, dije mientras me quitaba el arma, empuñando la empuñadura y dándole la vuelta. Hay algo diferente en las hojas. Sabía exactamente qué era, ya que, gracias a usar observar en las 2 dagas, sabía que estaban recubiertas de fric. Esto las hacía extremadamente duraderas y, lo más curioso, resistentes a los sables de luz. De ser posible, planeaba conservar las espadas, ya que tener un par de dagas tan duraderas y resistentes a los sables de luz me ayudaría en caso de tener que trabajar sin mi sable de luz. O para lidiar con cierto Lord Sith durante la invasión de Naboo. Dooku encendió su sable de luz y colocó la hoja del cuchillo contra la hoja de energía. Arqueó una ceja ligeramente, sorprendido, al ver que el cuchillo no se derretía al tocarlo el sable. Dooku desactivó su sable de luz. Eso se debe a que está recubierto o hecho completamente de fric. Un metal raro y caro que, entre otras propiedades, resiste los golpes de un sable de luz. Explicó mientras me devolvía el cuchillo y se colocaba el sable de luz en el cinturón. ¿Por qué un esclavista tendría esas armas? Pregunté mientras me abrochaba el cuchillo al cinturón. Si pudiera justificar su desaparición, esos cuchillos irían a mi inventario. La posible utilidad de una hoja normal capaz de desviar un sable de luz era innegable. Excelente pregunta, y este grupo estuvo encantado de responder tras un poco de persuasión, respondió Dooku mientras nos alejábamos de los esclavistas atados. Parece que este planeta es una fuente de friquita, el principal mineral del que se procesa el fric. Ah. Eso explica la operación minera. Fric debe ser valioso, sobre todo para quienes esperan oponerse a los Jedi. Dooku asintió y la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. En efecto. La confusión momentánea sobre por qué una hoja podría bloquear un sable de luz ha sido la ruina de muchos Jedi Sith a lo largo de los milenios. Miré a los 14 esclavistas esposados. Si su líder dijo la verdad, hay 7 más en la mina. Hice una pausa y extendí la mano con detección. Luego giré el minimapa para intentar determinar las ubicaciones exactas debajo de nosotros. Tengo un grupo de 300 o 500 metros dentro de la mina.
El resto, esclavistas y esclavos, se han dividido en dos grupos de unos 100 cada uno, aunque no sé cuáles son ni cómo llegar a ellos. Me imagino que ese edificio contendría un mapa de la mina, dijo Dooku, señalando el más grande de los 4 edificios que rodeaban la entrada. Aunque su rostro no reflejaba ninguna emoción, creí ver diversión en sus ojos mientras hablaba. 3 de los edificios parecían capaces de proporcionar refugio, aunque mínimo en el mejor de los casos, mientras que el cuarto no era más que un techo que contenía unas cuantas cajas y tenía una pista que conducía a la mina, lo que significaba que se usaba como almacén para todo lo que salía de la mina. Corrí hasta el edificio principal, que, debido a la gran antena parabólica en el techo, probablemente servía como centro de control y comunicaciones del campamento. No me llevó mucho tiempo llegar al centro de comando en el edificio, o acceder a los datos de la computadora principal. Copié el plano preliminar de la mina en un datapad que estaba sobre una mesa, mientras tomaba nota mental de la distribución, antes de añadir un código de seguridad de 16 dígitos a la computadora. Sinceramente, tener memoria idética hizo que crear códigos largos y aleatorios fuera mucho más útil que en la vida real. Al alejarme del ordenador, me pregunté por qué la seguridad informática parecía tan laxa en esta galaxia. Claro, tenía que abrirme paso a través de muchos ordenadores a los que necesitaba acceder, pero parecía demasiado fácil con una habilidad que apenas estaba en el rango medio de profesional. Aunque siempre la potenciaba con mejorar habilidad, que otorgaba un aumento de aproximadamente el 25% a cualquier habilidad. Quizás la razón por la que parecía fácil de hackear era que solo lo había hecho en sistemas piratas esclavistas y no seguros. Aún no me había arriesgado a hackear un sistema seguro como el Templo Jedi o el Senado, aunque no por falta de reflexión. Sin embargo, siempre existió la posibilidad de que la seguridad fuera laxa en general en la República debido a la falta de conflictos importantes durante el último milenio. De todos modos, esa fue una línea de pensamiento para otro momento, y rápidamente abandoné el centro de comando, con el datapad en la mano, y regresé a Dooku. Quédatelo, dijo después de que le explicara lo que había en el bloque y se dispusiera a entregárselo. Como ya he dicho, tu capacidad para percibir a otros con la fuerza supera con creces la mía. No dejar que nos guíes sería un desperdicio insensato de esa capacidad. Sí, amo, respondí, apenas logrando contener una sonrisa. ¿Qué pasa con los prisioneros? ¿Deberíamos trasladarlos al asaltante? Duerman, dijo Dooku mientras hacía un gesto con el brazo hacia el grupo, y yo reí entre dientes al ver que todos se desplomaban. Eso los mantendrá dóciles hasta que regresemos. También instalé una contraseña en la computadora por si acaso alguien logra despertar y escapar de las restricciones, es poco probable que pueda superarla antes de que regresemos, añadí mientras nos dirigíamos a la entrada de la mina. No buscaba elogios, solo le informaba. Sin embargo, le provocó otra mueca en el labio inferior. En efecto. Excelente reflexión. Cualquier conversación posterior se interrumpió al entrar en la mina. Aunque había luces al pie del muro, eran muy tenues y dificultaban la visibilidad del camino. Antes de que pudiera activar Force Sig, Dooku resolvió el problema de la luz encendiendo su sable de luz. El primer grupo debería estar más adelante, tras una curva, dije mientras miraba el datapad y el mapa de la mina. Aunque era solo para aparentar, ya que el mapa estaba superpuesto en mi minimapa, tenía que fingir que necesitaba el datapad. Muy bien. Espera aquí mientras los someto, ordenó Dooku al llegar a la curva y desaparecer de mi vista. Eso solo significaba que tendría que seguir su progreso a través de mi minimapa con detección mejorada. Tus compañeros esclavistas han sido sometidos. Ríndete ahora si deseas vivir. La amenaza de Dooku resonó desde la esquina. ¿Por qué? Tenemos casi 200 rehenes aquí. Si no se van, los mataremos. Respondió la voz de uno de los esclavistas. Aunque sus palabras sonaban fuertes, creí percibir miedo y preocupación en los 3 esclavistas. Una amenaza absurda. Si matas a los esclavos, nada me impedirá incapacitarte permanentemente. Ni entregarte a los prisioneros liberados en la estación orbital del planeta. La respuesta de Dooku había sido fría, pude percibir la amenaza en su tono desde aquí, pero si los convencía de rendirse, no me importaba. Aunque otros Jedi probablemente sí. Mientes. Chilló el esclavista. Eres un Jedi y has jurado seguir las reglas de la República.
Si bien eso es correcto, si estás muerto, ¿quién podría cuestionar cualquier informe que presente al Senado? Reí en voz baja ante las palabras de Dooku, sabiendo que en su lugar, probablemente habría dicho algo similar. La decisión es tuya. Un murmullo de voces llegó hasta mí, pero era demasiado silencioso para que pudiera detectarlo. El silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que el esclavista gritara. Bien. Nos rendimos, pero queremos garantías. Tienes mi palabra de que tus antiguos esclavos no podrán juzgarte. Eso es todo lo que te concederé, respondió Dooku, sin andarse con rodeos. ¿Y qué hay de tus compañeros que están con los dos grupos de prisioneros más adentro de la mina? ¿Qué? ¿Cómo? El esclavista se trabó al hablar y me permití una sonrisa. Dooku había usado mi habilidad de sentir a otros con detección para demostrar lo superados que estaban los esclavistas restantes. ¿Se rendirán también? Preguntó Dooku, interrumpiendo al esclavista y aprovechando su confusión y pánico. Sí, sí. Dame un minuto. Las voces volvieron a sonar murmuradas. Los he llamado, gritaron los esclavistas al cabo de unos minutos. Vienen a unirse a nosotros. ¿Y tus prisioneros? Se quedarán donde están. Una vez aquí, les daremos los dispositivos de control para sus collares, respondió el esclavista, aunque no parecía muy seguro. Padawan, por favor infórmeme si eso es cierto. Dooku preguntó telepáticamente a través de nuestro vínculo. Sí, maestro. Fue bueno que pudiéramos usar nuestro vínculo de la fuerza para comunicarnos telepáticamente a distancia, ya que, de lo contrario, necesitaría una línea de visión directa para usar la telepatía de la fuerza. Esperaba que esa restricción se eliminara al aumentar el poder. Maestro, 10 seres abandonan los grupos de esclavos. Dije, como me mostró mi minimapa. Según las cifras que supimos de los Botan, solo debería haber 4 más en la mina. ¿Cuántos de tus compañeros esclavistas hay ahí abajo? Preguntó Dooku. 4, respondió rápidamente el esclavista que encabezaba la expedición. Llegarán en unos minutos. Sospecho que traen rehenes para intentar forzarnos. ¿Es seguro que viajen allí y lo vean? Preguntó Dooku. Usando el mapa y por donde caminan, creo que puedo aparecer detrás de ambos grupos de manera segura. Respondí mientras miraba la interfaz y vi que tenía aproximadamente el 70% de mi FP. Entonces hazlo. Y no te preocupes por inutilizarlos limpiamente. La deshonestidad es un rasgo indeseable en un enemigo derrotado. Activé la vista de la fuerza porque imaginé que los túneles más abajo no estaban mucho mejor iluminados que aquí, y calculé mentalmente que no tenía más de 10 minutos para eliminar a los esclavistas en los túneles antes de que el grupo con el que Dooku estaba tratando comenzara a preguntarse dónde estaban sus compañeros. Cuando salí del primer teletransporte, me encontré cerca de una esquina en los túneles con un grupo de 3 a la vuelta de la esquina. Unos segundos después de revisar el minimapa potenciado por detección, confirmé que no habían reaccionado a la luz emitida por mi teletransporte, un pequeño problema táctico con la habilidad, y me moví rápidamente hacia ellos. Gracias a la visión de fuerza, en cuanto doblé la esquina, pude ver fácilmente que los 2 esclavistas estaban detrás de los 2 esclavos, usándolos como escudos. Cada uno sostenía una pequeña pistola que apuntaba a la espalda de uno de los esclavos. Los golpeé con un aturdimiento y luego atrapé los cuerpos con teca para evitar que los sonidos de sus caídas al suelo resonaran por los túneles. Quédense aquí y asegúrenlo, les dije a los 2 esclavos desconcertados mientras les lanzaba unas esposas y les quitaba las pistolas. Con suerte, eso les impediría matar al esclavista en venganza o, al menos, les facilitaría hacerlo. Soy un Jedi, añadí mientras encendía rápidamente mi sable de luz. ¿Y qué pasa con los demás? Preguntó un hombre humano mientras tomaba las esposas, con las manos temblorosas mientras hablaba. Estamos trabajando para asegurar la mina. Una vez que estén seguros, regresa con tus compañeros prisioneros y sácalos de la mina. Antes de que pudiera responder, me teletransporté. Lamentablemente, esta vez la llegada no fue tan exitosa. Tropecé cuando aparecía a unos 10 centímetros del suelo y terminé pateando una gran roca. ¿Eh? ¿De dónde saliste? Espetó un clatoiniano mientras él y el otro esclavista, un humano, se giraban y me apuntaban con sus blasters. No respondí verbalmente. En cambio, usé la fuerza para arrebatarles los blasters mientras los aturdía a ambos.
Mientras caían al suelo, deslicé los dos blasters en mi cinturón y saqué otro par de esposas. ¿Quién eres? Un duile de piel morena tembló mientras me arrodillaba junto a los dos esclavistas aturdidos. Un Jedi, respondí mientras los esposaba. Ya hemos asegurado la estación y el campamento base. ¿Cómo? ¿Cuándo? Preguntó el humano mientras sus ojos iban de mí a sus antiguos captores. Justo hoy, respondí mientras me levantaba y me quitaba la trenza de Padawan de la cara. Mira, te lo explicaré todo luego, pero necesito que regreses con los demás y los guíes a la superficie. Iré a la superficie con estos dos, añadí mientras hacía flotar a los dos esclavistas en el aire, ignorando la forma en que ambos esclavos liberados me miraban con la boca abierta, y levantaba a los otros dos esclavistas desde la distancia. Esclavistas asegurados. Envié el vínculo de fuerza mientras comenzaba a caminar. Y los esclavos deberían estar de camino a la superficie pronto. Añadí mientras la detección mostraba que el otro grupo de esclavos comenzaba a moverse en masa. Bien. Tendré la entrada asegurada para cuando llegues. Respondió Dooku. Al llegar a la entrada, descubrí que había cumplido su palabra. Los tres esclavistas que habían bloqueado el pozo de la mina estaban desplomados con los demás, aunque a ninguno le faltaba ningún apéndice. ¿Dieron algún problema? Preguntó Dooku mientras colocaba a los tres que había capturado con el resto. No. Sinceramente, dudo que alguien esperara que un Jedi apareciera detrás de ellos, respondí con una amplia sonrisa, orgulloso de cómo había ido esto. Sí, tienes una habilidad inusual. Una entre muchas. Aún así, no te confíes demasiado, Padawan, advirtió Dooku. No importa lo poderoso que te vuelvas, puedes morir con la misma facilidad que cualquiera. Ahí se fue mi sonrisa. Sí, amo. Él me dio un solo asentimiento y luego se dirigió a la entrada de la mina mientras los primeros esclavos liberados comenzaban a emerger. Mientras los atendía y los dirigía a los barracones donde se encontraban los almacenes de víveres, noté que todos los esclavos de la mina eran hombres. Parecía que los esclavistas habían preferido mantener a las hembras en el barco sirviéndoles, mientras que usaban la amenaza contra las hembras y las crías como un método adicional de control para los machos. Efectivo, aunque repugnante. Con el planeta asegurado, solo quedaban los esclavistas que vendían el mineral y los esclavos en el espacio UT. Por lo que Dooku había descubierto, el carguero debía regresar en 2 o 3 días. Antes de eso, sin embargo, tendríamos que transportar a todos los esclavos liberados del planeta a la estación y determinar qué querían hacer. Aunque noté que no había ni un solo Zabrak entre los hombres liberados. Además de no encontrar a la madre de Tedra en la nave templo, me preocupaba que sus padres ya no estuvieran. Necesitaba hablar con Dooku sobre ella. Sin embargo, eso, como la mayoría de los asuntos relacionados con el día de hoy, tendría que esperar hasta que volviéramos a la nave templo. Esto es una estupidez. Espetó Tedra, mientras apartaba de un manotazo la taza que reposaba entre nosotras, haciéndola caer al suelo con estrépito, hasta que se detuvo contra la pared de la habitación donde estábamos. Fue el día después de asegurar el campamento base y transportar a todos a la nave templo. Dooku me delegó para sacarlos del planeta. Me quejé y murmuré que no era taxista, pero hice lo que me ordenó. Después de eso, busqué a Tedra y le dije que no había señales de su madre ni de ningún otro Zabrak en la superficie. Ella no lo había tomado bien y yo la había abrazado y le había hablado suavemente mientras lloraba, ofreciéndole todo el consuelo que pude. Una vez que el llanto se convirtió en sollozos, le expliqué que sentía un potencial para usar la fuerza dentro de ella, pero que primero necesitaba hacerle un análisis de sangre. Después de que sus ojos llenos de lágrimas se abrieron de golpe, prácticamente me arrastró hasta la bahía médica espartana que los esclavistas habían instalado y me empujó con el brazo. Dooku, que nos había seguido después de ver a Tedra tirándome por un pasillo, había usado un dispositivo que tenía para leer su recuento de midichlorianos. Él había confirmado que su recuento era alto, un poco más de 12.000, aunque había moderado su alegría. Ella sonrió locamente al escuchar eso y saltó de la cama, explicándole que tal vez era demasiado mayor para ser engañada por los Jedi.
Aunque eso había desanimado su ánimo, él había sugerido que yo podía explicarle algunos de los conceptos básicos de la Orden Jedi y me explicó telepáticamente que si no la secuestraban, tener a alguien fuera de la Orden que estuviera entrenado en la fuerza era potencialmente útil para nuestros planes para el futuro. Por eso, al día siguiente me encontré sentado en una de las zonas para dormir dispuestas a toda prisa en el barco templo, intentando que ella levantara una taza. ¿Cómo es eso?, pregunté. ¿De qué sirve mover una taza?, replicó. Quiero un sable de luz. Sus ojos brillaron al mirar mi cinturón. Me reí entre dientes y negué con la cabeza. Primero, la capacidad de mover un objeto con la fuerza es una de las habilidades más básicas que utiliza cualquier portador de la fuerza. Fue precisamente esa habilidad la que me ayudó cuando el maestro Dooku y yo llegamos a esta estación. ¿Cómo?, preguntó Reite desde una de las literas donde estaba sentado con otros esclavos liberados. Él, al igual que ellos, había estado interesado en el entrenamiento Jedi, y no vi ningún problema en que vieran mi sesión con Tedra. Desmitificar a los Jedi y las historias que los rodean, a la vez que me ganaba la confianza y el respeto de los esclavos liberados, me parecía lo correcto. Al aterrizar, usé telequinesis para desarmar a los esclavistas. Aunque aún tenían armas de repuesto, la confusión nos permitió a Masker Dooku y a mí evaluar la situación y someter a todos. Esa era la historia que Dooku y yo habíamos acordado, no solo para contársela a los esclavos liberados, sino también al Consejo Jedi. Parecía que Dooku era muy experto en inventar historias para satisfacer sus preguntas sin revelar detalles que pudieran causar alboroto. Es muy difícil, exclamó Tedra, cruzándose de brazos mientras entrecerraba los ojos y miraba fijamente la taza. Agarré la copa con teca y la levanté hacia nosotros, dejándola girar un par de veces. Paciencia, saltamontes, dije mientras la dejaba en su posición original. Si esto fuera fácil, cualquiera podría hacerlo. Y una vez que domines lo básico, podemos pasar a usos más avanzados del poder. ¡Guau!, gritó Tedra mientras, lenta y cuidadosamente, la levantaba a ella y a la otra docena de niños que estaban en la habitación. Todos gritaron, sus ojos se agrandaron por la sorpresa antes de que la mayoría comenzara a reír y sonreír mientras los hacía flotar durante un minuto antes de bajarlos al punto de partida. ¿Ahora, quieres poder hacer eso?, le pregunté a Tedra. Ella asintió tan rápido que temí que se le cayera, pero se detuvo y frunció el ceño. ¿Qué es un saltamontes?, me reí a carcajadas un momento antes de señalar la taza. Te lo diré cuando la levantes. ¿Qué has logrado averiguar de los bancos de datos de la nave?, preguntó Dooku esa noche mientras nos reuníamos en una pequeña habitación cerca del centro de mando de la nave templo. Suspiré. No mucho. Las computadoras, como gran parte de la nave, son antiguas, y a los esclavistas claramente no les importaba la programación original cuando tomaron el control. Sin embargo, determiné que la nave fue botada durante el reinado del Canciller Supremo con Tispex 19. No reconozco el nombre. Terminé frunciendo el ceño. Gracias a esas computadoras, también supe que las diversas salas de oración del barco estaban cubiertas de decoraciones ostentosas. Sin embargo, al igual que con el trato general que le dieron al barco, los esclavistas habían mostrado poca preocupación por cualquier objeto de valor histórico. Tras desmantelar y vender cualquier objeto de valor monetario, el interior había quedado hecho un desastre, lleno de marcas donde faltaban decoraciones, trampas e incluso lámparas. Eso le quitó cualquier majestuosidad que la embarcación pudiera haber tenido, tal como el daño, causado por el paso del tiempo y la batalla, había causado a las diversas torres y agujas grandes y dominantes del templo en el exterior. Donde antes podía imaginar pasillos grandes y bien iluminados y habitaciones extravagantes, ahora había cavernas oscuras y amenazantes unidas por túneles estrechos con poca o ninguna luz. Dooku se frotó la barba. Si eso es cierto, confirma mis sospechas sobre esta nave. Hizo una pausa y agitó la mano perezosamente, cerrando la puerta. La dinastía con Tispex gobernó la República, o un precursor de la actual, hace unos 11.000 años. No pude evitar quedarme boquiabierto al escuchar eso, incluso mientras él continuaba. Si bien es poco probable que la tecnología de la nave tenga algún valor, la trascendencia cultural de descubrir una nave así es impresionante.
Tendré que consultar con el Consejo del Primer Conocimiento y el Maestro Nu en los archivos para decidir cómo manejar esto. ¿Eso implicará revelar este sistema a la República? Pregunté, conteniendo mi sorpresa al descubrir la antigüedad de la nave y maravillándome ante la calidad de la construcción necesaria para crear algo que aún podría estar en condiciones de viajar al espacio milenios después. Es muy probable. No hizo ninguna pregunta, pero su ceja se levantó ligeramente. Señalé la puerta cerrada antes de hablar. Por lo que he oído, la mayoría de los esclavos liberados no desean regresar a la República. Quieren mantener la mina en funcionamiento y establecer una pequeña colonia en el planeta en lugar de volver a sus vidas arruinadas. También pensaba que, como está fuera de la mayoría de los mapas, este sistema podría tener algún uso para nuestros planes. Continuar. Aunque el planeta está demasiado cerca del espacio UD como para servir de refugio a los Jedi, quizá podría usarse como base de operaciones contra los UDs y otros esclavistas. Es decir, no tiene sentido que hablemos de corregir las deficiencias de la Orden y la República si seguimos permitiendo la esclavitud, dije con calma. Perseguir a los UDs/esclavistas fue una forma fácil de crear la base de un grupo de combate y proporcionar entrenamiento para cuando lograra convencer a otros de que me siguieran. Que también me ayudara a congraciarme con Anakin fue una buena ventaja. ¿Y esperas que estos esclavos liberados sean los primeros de este grupo? Preguntó Dooku, solo para negar con la cabeza. De alguna manera, intuyo que esto está relacionado con tu insistencia con los mandalorianos. Había estado insistiendo sutilmente en que Mandalore era un lugar para visitar. Quizás. Pero tenía mis razones. Incluso si a la República y a los nuevos mandalorianos les gustaba creer que habían convencido a la gente de aceptar la paz, el hecho de que la Guardia de la Muerte todavía existiera en el momento de las guerras clon demostraba que esa afirmación no era del todo cierta. Esa voluntad de luchar, si todavía era tan temible como afirmaba Canderous en KOTOR, podría aprovecharse para formar el núcleo de una nueva fuerza que podría construir para oponerme a Sidious. Y tener un grupo de soldados a mi lado me ayudaría a prepararme, y a los Jedi que me rodeaban, para la guerra que se avecinaba. Aunque antes de poder aprovechar esa reputación y habilidad, tuve que convencer a los nuevos mandalorianos de que no era una amenaza para sus ideales y neutralizar al líder de la Guardia de la Muerte. Pre-Vizsla estaba en mi lista de personas a las que debía eliminar/convencer para que se unieran a mi bando y, dada la disposición que había demostrado para dominar a los aldeanos en la caricatura TCW, sospechaba que tendría que ser eliminado. Y de ninguna manera la idea de manejar el sable oscuro junto con mi propio sable de luz influyó en mi razonamiento. Sin embargo, esperaba convencer a la segunda de Vizsla, Bo-Katan. Además de ser hermana de Satine, quería luchar, pero no se convirtió en una criminal ni permitió que alguien como Maul se apoderara de la Guardia de la Muerte y Mandalore. Eso significaba que no solo le interesaba ser una matona, sino devolverle a Mandalore su pasado guerrero. Ese sentido del honor, por muy infundado que estuviera en la Guardia de la Muerte, era algo que sentía que podía usar para convencerla de que viera las cosas a mi manera y se preparara para la guerra que se avecinaba. El único problema con ella y muchos otros era su edad indeterminada, ya que sospechaba que a muchos les molestaría seguirme si fuera una década o más joven que ellos. No, maestro, le respondí con una leve sonrisa, pensando que intentaba aprovechar la situación para volver a mencionar Mandalore. Más bien, la era que muestran los liberados aquí debe ser controlada. Dominada. Sé que no es el estilo Jedi, pero no podemos esperar que simplemente olviden lo sucedido y dejen ir su ira y resentimiento. En efecto. El incidente de esta mañana probablemente sea el primero de muchos, añadió Dooku, refiriéndose al intento de Baalta y otros 4 de acceder a las bodegas donde se encontraban los esclavistas capturados. Además, aún no sabemos exactamente cuándo regresarán los últimos esclavistas. O si vendrán solos. Llegará un momento en que esta gente tendrá que aprender a defenderse sin nuestra ayuda, añadí, con la esperanza de convencerlo de que me permitiera llevar a cabo mi plan. Y si luego usan estas habilidades recién aprendidas para intentar liberar a más esclavos, es su decisión, concluyó, asintiendo levemente. Tu razonamiento, aunque no se ajusta a los métodos Jedi esperados, tiene potencial. Sin embargo, no podemos obligar a esta gente a aprender a luchar ni a enfrentarse a otros esclavistas. Lo entiendo, amo.
Aunque ya varias personas me han preguntado sobre el entrenamiento y barra o armamento que estamos dispuestos a proporcionarles. Este grupo estaba liderado por Pat Keva, un Twi'lek mayor que llevaba al menos 5 años esclavizado y se enteró de que su esposa e hija habían sido vendidas a los Uts. La ira que sentía era comprensible y aprovechable. Pero debía tener cuidado, ya que Observe sugería que era poco más que un Gutkur veloz. Fuera lo que fuese, no sonaba bien, aunque sospechaba que era una variante local de la analogía del perro rabioso. Sí, a mí también me han contactado. Se reclinó en su silla y se acarició la barba. Después de casi un minuto de silencio, durante el cual comencé a inquietarme un poco bajo su mirada firme, habló de nuevo. Por ahora, necesitan estar armados y con un entrenamiento mínimo, ya que los esclavistas restantes deben regresar mañana o pasado mañana, admitió finalmente. Y no podemos descartar la posibilidad de que regresen con refuerzos. Muchos de los prisioneros han insinuado que cuentan con el apoyo de alguien con poder en el espacio UT, quizás incluso de uno de los Khajiits dominantes. De ser así, deberíamos esperar una brutal represalia. Entonces, ¿cómo los entrenamos?, pregunté. Claro, tenía métodos que funcionaban en mi vida pasada, pero no podía simplemente sugerirlos aquí. Al menos, no hasta que tuviera preparada la base de un plan. De nuevo, se acarició la barba antes de responder. Creo que primero debemos ver quién del grupo está dispuesto a aprender a luchar. Una vez que tengamos ese grupo, determinaremos quién solo luchará en defensa. Quienes deseen atacar a los Uts necesitarán más entrenamiento, y probablemente entrenamiento de vuelo con los incursores, aunque solo una vez que estemos seguros de que los esclavistas restantes han sido eliminados. Eso nos deja con 2 ubicaciones para luchar. Aquí o en el planeta, comencé cuando se detuvo. Si bien esta nave tiene pasillos estrechos y se esfuerza por canalizar a los oponentes hacia trampas y cuellos de botella, nada impide que una fuerza atacante aborde a través de una de las bahías de desembarco actualmente selladas. O en cualquier lugar alrededor del casco, ya que hay amplias áreas abiertas al espacio y los mamparos internos serían más fáciles de penetrar que el casco exterior. El planeta, si bien carece de esos cuellos de botella y trampas naturales, ayuda a controlar la dirección de donde vendrían los atacantes. Deben aterrizar como hicimos en el campamento o en un claro a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, la exposición del campamento hace probable que realicen incursiones de ametrallamiento sobre el campamento y sus alrededores antes de aterrizar. Podríamos contrarrestarlo desmantelando 1 o 2 asaltantes para equiparlos con cañones láser y escudos, pero con el tiempo que tenemos, es poco probable que funcione. Me detuve allí porque me di cuenta de que había dejado escapar mis pensamientos y había sido más detallado de lo que probablemente debería haber sido. Miré a Dooku, que había inclinado la cabeza un poco hacia la derecha mientras me observaba. Lo siento. Estaba dándole vueltas a esto, dije, hundiendo la cabeza en mis hombros. En efecto. Estoy muy impresionado con la forma en que identificaron los 2 posibles campos de batalla y evaluaron sus fortalezas y debilidades. Hizo una pausa y tomó un datapad. Sin embargo, antes de considerar nuestra elección de campo de batalla, debemos determinar quién está dispuesto a luchar y quién no, y debemos ubicarlo en un lugar lo más seguro posible. Mientras me pasaba el datapad, suspiré. Y me han elegido para invitar a todos. ¡Genial!, dije arrastrando las palabras, haciendo que sus labios se contrajeran. Este es tu plan, y aunque coincido cautelosamente con todo lo que has dicho, deseo examinar cómo te comportas cuando ocupes un puesto de mando, respondió mientras me ponía de pie. Y antes de que sugieras que eres demasiado joven para semejante misión, no lo hagas. Ni el maestro Fine ni yo nos dejaríamos engañar por un argumento tan débil. Superas con creces a otros de tu edad, tanto en tu destreza con la fuerza como en tu capacidad para tomar decisiones inteligentes y racionales. Sí, maestro, dije, apretando fuertemente una comisura de mi boca mientras me giraba y salía de la habitación. Esta fue la única desventaja de demostrar que era más competente que incluso un Padawan Jedi promedio. Tener que llevar a cabo mis ideas. Aunque sospechaba que, incluso si hubiera sido un simple Padawan, Dooku me habría encomendado la tarea de conseguir las listas de quienes lucharían y quienes no. Aún así, dudaba que me hubiera permitido expresar mis planes e ideas con tanta libertad.
Apenas 2 semanas después, todavía no había señales de los esclavistas desaparecidos, ni solo el carguero o una fuerza de asalto para retomar la operación. En ese tiempo, había determinado que poco más de 200 de los casi 300 esclavos estaban dispuestos a luchar para defender el sistema y reclamarlo como suyo. Los únicos que no querían, o no se les permitía, eran quienes deseaban regresar a la República o aquellos demasiado viejos o jóvenes para luchar. Varios de los adolescentes, liderados por Reite, habían insistido en que si a mí se me permitía pelear, a ellos también se les debería permitir, pero Dooku y los antiguos esclavos mayores habían explicado por qué mi situación era única y cómo era por los niños que muchos estaban dispuestos a pelear. Al final, a los adolescentes se les permitió entrenar, pero solo servirían como corredores de relevo alrededor de la nave templo, que Dooku y yo habíamos decidido que ofrecía la mejor posibilidad de éxito para repeler un ataque esclavista. Ahora, sin señales del regreso de los esclavistas, Dooku había dispuesto llevar a 2 de los asaltantes y a los niños sin padres a Coruscant. Él planeó ubicar a aquellos que regresaban con el movimiento de ayuda a los refugiados y desviar algunos de los créditos que yo había organizado de la comunidad del anillo para que se les otorgaran para darles una oportunidad de comenzar de nuevo. Yo había contrarrestado esa idea dándole la siguiente novela de la serie, Las Dos Torres. Lo hice porque quería una nueva fuente de ingresos a la que acceder sin desviar nada de la ayuda a los esfuerzos de reasentamiento de los Shada Viboran. Si bien esto estuvo fuertemente influenciado por la misión de ayudar a la mayor cantidad posible de personas a sobrevivir, no fue la única razón. Una nueva fuente de ingresos sería útil no solo para ayudar a Loquella a asegurar su control sobre este sistema, que aún carecía de un nombre propio, sino que también me permitiría comenzar a adquirir capital para otros planes que necesitarían implementarse en el futuro. No le había revelado la segunda parte a Dooku cuando le expliqué mi razonamiento, pero la forma en que sostuvo mi mirada durante más de un minuto antes de responder sugirió que sospechaba que tenía motivos ocultos. Los niños debían permanecer bajo el cuidado de los Jedi hasta que se pudieran encontrar nuevos hogares y familias para ellos. Había insistido en eso ya que no quería que Dooku o la Orden los abandonaran, ya que el daño de relaciones públicas de tal cosa destruiría cualquier buena voluntad que hubiéramos generado al liberar a los esclavos. Cuando Dooku llevó a Tedra al templo para probarla, reunió a un grupo para regresar que, en primer lugar, examinaría la nave Catedral Pius de ahí, en segundo lugar, continuaría el entrenamiento de los Loquella. Una palabra del Togruti que significaba renacido. El segundo grupo estaría formado únicamente por la coalición que estábamos formando, o por aquellos que Dooku y los otros miembros de nuestra coalición consideraban que estarían dispuestos a entrenar a los esclavos para luchar y que tenían el potencial de ver las cosas desde nuestra perspectiva. Aunque eso me dejaría solo durante quizás 2 semanas, era la única forma en que podíamos abordar esto. Si regresaba solo al templo Jedi, entonces había una gran posibilidad de que el Alto Consejo rechazara rotundamente la solicitud de ayuda para defender Loquella, probablemente citando que el sistema estaba bajo el control nominal de los Utsi, por lo tanto, fuera de la jurisdicción de la República. Aunque dejarme continuar entrenando a los esclavos también sería problemático cuando llegara el ataque de represalia, era más probable que los esclavos liberados me escucharan a mí que al Alto Consejo. Principalmente porque Dooku había estado señalando insistentemente que fueron mis acciones las que eliminaron a la mayoría de los incursores, a la vez que me permitían encargarme del entrenamiento de los Loquella que no querían regresar a la República. Cuando las puertas de la bahía de aterrizaje se abrieron con un silbido, me giré para ver a Dooku entrar con Tedra y los otros que regresarían a Coruscant con él. Aunque llevar 4 docenas de personas en un asaltante y a los prisioneros en el otro significaría duplicar las literas, Dooku había sido claro en que aquellos que querían o necesitaban irse lo hacían sin reducir por completo las ya escasas defensas que tenían los que se quedaban. Ahora, un solo asaltante reutilizado era todo lo que existía para defensa y exploración, con la embarcación casi siempre en patrulla con tripulaciones de 10 personas rotándose entre ella para garantizar que siempre estuviera en patrulla, salvo para trabajos de mantenimiento y cambios de tripulación. Todos los demás, cuando no comían ni dormían, estaban ocupados preparando la estación para un asalto que no había llegado pero que, dadas las imágenes que veía cuando meditaba, estaba seguro de que estaba en camino. Ahora solo nos quedaba esperar que no llegara antes de que Dooku regresara con apoyo.
sospechaba que los líderes de la loquella intentarían ignorarme si el ataque de represalia ocurría antes, lo que significaba que no solo tenía que ayudar a planificar la estrategia de defensa de la estación, sino también idear contingencias adicionales por si me veía obligado a actuar fuera de la cadena de mando nominal. Todos los demás pensamientos se desvanecieron cuando Tedra saltó y me envolvió con sus brazos en un abrazo feroz. Quiero quedarme. Sus palabras quedaron amortiguadas por tener la cara hundida en mi pecho, y agradecí que los cuernos de su cabeza no fueran tan grandes ni afilados mientras se agarraba con fuerza. Lo sé, pero necesitas ir al templo Jedi para entrenar, respondí lo más tranquilizadoramente que pude mientras acariciaba suavemente su cabeza sin cabello. ¿Por qué no puedes entrenarme? Preguntó mientras se apartaba lo suficiente como para que pudiera verle la cara y distinguir fácilmente las lágrimas que se le llenaban los ojos. Si bien Cameron ha hecho un trabajo notable enseñándote varias habilidades básicas de la fuerza durante la última semana, todavía es un aprendiz Padawan y no puede instruirte formalmente en los caminos de los Jedi, explicó Dooku con calma, aunque la forma en que sus ojos se centraron en mí sugería que quería que esto terminara rápidamente. Tedra, comencé mientras soltaba lentamente sus brazos de mi cintura, en el templo Jedi hay muchos seres como nosotros que son fuertes en la fuerza. Muchos de los cuales tendrán tu edad. Pero no quiero ir. Gritó mientras pateaba el suelo. Lo sé, pero necesitas un entrenamiento adecuado para usar tus dones, dije con una sonrisa mientras la sujetaba por los brazos, impidiéndole volver a abrazarme. Entonces, cuando tengas la edad suficiente, un caballero Jedi o un maestro Jedi te aceptará como Padawan. Tal como el maestro Jedi Dooku hizo conmigo. Solo me refería a Dooku como maestro Jedi para explicar que no era un maestro en el sentido tradicional de la palabra esclavista. Aunque ahora yo entendía esa elección y Dooku también, y vaya que mis primeros sentimientos sobre el uso del título maestro parecían estúpidos en retrospectiva, me preocupaba que muchos en la orden no lo entendieran. Si no tenían cuidado con esclavos liberados como los que estaban aquí, podrían surgir malentendidos que podrían explotarse para dañar aún más la reputación de la Orden Jedi. Por otra parte, por lo poco que había visto en mis viajes de los últimos años, dicha reputación no era tan impresionante en el borde exterior, para empezar. Entonces, si entreno duro, ¿podría convertirme en tu Padawan? Preguntó con los ojos y la boca muy abiertos. Es posible, pero para que eso suceda tendría que convertirme en uno de los caballeros Jedi más jóvenes de la historia, respondí lentamente. Mientras trabajaba para convertirme en un caballero Jedi antes de la invasión de Naboo, y tenía una misión para convertirme en uno antes de que Padmé se convirtiera en reina, estaba fuertemente inclinado a sacar a Anakin de Tatooine antes de eso y tomarlo como mi Padawan. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que permitiera a Qui-Gon entrenar al chico, y yo asumiera el papel de hermano mayor. Aunque todo dependía de cuán integrado se integrara Qui-Gon en la coalición y de si yo lograba evitar su muerte durante la invasión. Cuanto menos se diga de mi estupidez al aceptar una misión tan abierta para cambiar el destino de Qui-Gon, mejor. Pero me arrepentí de haberla aceptado, junto con las de Dooku y Anakin. Sinceramente, había sido demasiado entusiasta al aceptar tales misiones en mis primeros años de vida, y ahora me preguntaba cómo podían salir mal las cosas para arruinarme a mí y a la galaxia. Incluso peor que en el canon. Aunque no lo sea, puedo ayudarte a elegir a alguien más para que te entrene, añadí con la misma lentitud. Estoy seguro de que el maestro Jedi Dooku también estaría dispuesto a ayudar con eso. Dooku entrecerró los ojos por una fracción de segundo antes de que Tedra se volviera hacia él y asintiera. Hay algunos Jedi que creo que son capaces de enseñar, pero que actualmente no tienen un Padawan, dijo con neutralidad. Pero te deseo. Dijo Tedra mientras se giraba hacia mí con la barbilla temblorosa. Le di lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora, mientras lentamente soltaba su agarre de los brazos. Y me gustaría enseñarte. Sin embargo, la fuerza a menudo nos guía a dónde debemos estar y con quién debemos estar cuando menos lo esperamos. Después de todo, nos trajo hasta aquí, a ti y a los demás. Hasta llegar a este sistema, no había estado dispuesto a creerlo, pero dado que las naves con halos dorados habían sido la razón por la que estábamos en el transporte que fue atacado, sospeché que la fuerza intentó empujar / guiar sutilmente a aquellos sensibles a ella hacia situaciones / eventos que sentía que ayudaban a traer equilibrio.
Si a eso le sumamos que la combinación de poder de jugador y ventaja de corazón de la fuerza estaba disponible gracias a que la fuerza me había asignado un papel en su búsqueda de equilibrio, y que ahora estaba dispuesta a ofrecerme sugerencias, me sentí más receptivo a la idea de que la fuerza me guiara. Aunque aún tenía dudas sobre seguir esas pistas, ya que dudaba que todo saliera como esta vez, hasta el momento. La idea de que la fuerza pudiera influir en mi interfaz, no había recibido ningún mensaje de los poderes supremos que lo confirmara o lo negara, me daba un poco de miedo. Pero si Revan, un fantasma de la fuerza, accedía a la interfaz para concederme una misión, era lógico que la fuerza me indicara indicaciones de vez en cuando. Eso no es justo. Sus cuernos parecieron temblar mientras hablaba, y las lágrimas comenzaron a formarse de nuevo. La vida rara vez lo es, respondí con calma. Perdí a mi abuelo a manos de los Sith y luego quedé atrapado en una nave espacial. Cuando finalmente emergí en el templo Jedi, descubrí que todos los que conocí y a quienes amé llevaban milenios muertos. Sin embargo, si eso no hubiera sucedido, quizá nunca me habría convertido en Jedi, ni me habrían aceptado como aprendiz del maestro Jedi Dooku, ni te habría conocido. Terminé con una sonrisa y le di un ligero golpecito en uno de los cuernos de la cabeza. Cameron tiene razón, añadió Dooku, y al levantar la vista vi que todos, excepto él y Tedra, habían subido a los incursores. La fuerza nos ha guiado para encontrarnos aquí, y una vez en el templo, te resultará más fácil volver a encontrarte con Cameron. Tedra asintió lentamente, se frotó los ojos con el dorso de la manga y me miró a los ojos. ¿Vendrás a visitarme? Asentí y sonreí. Por supuesto. Y si la fuerza lo desea, volveremos a entrenar juntos. Está bien, me devolvió la sonrisa, pero la tristeza detrás de ella era fácil de ver. Ella se movió lentamente hacia la rampa, deteniéndose una vez en la parte inferior para mirarme, antes de saludar y subir. Y otro cae en tu órbita. Me giré ante la declaración de Dooku. ¿Qué? Dooku me miró y me dedicó una sonrisa peculiar y apropiada. Una broma privada, Padawan. Un tal maestro Fai y yo te lo explicaremos cuando estés listo. Caminó con su habitual porte regio hacia la rampa antes de volverse hacia mí. Que la fuerza te acompañe. Y con tu amo, respondí mientras reprimí un extraño y repentino impulso de añadir un saludo vulcano antes de que entrara en el asaltante. Me quedé allí observándolo hasta que abandonó la bahía, antes de que yo también saliera de ella. Había pasado poco más de una semana desde que Dooku se había ido, y todavía no había habido un ataque de represalia por parte de los esclavistas. Decir que eso dejó a la estación nerviosa sería quedarse corto, pero a diferencia de todos los demás, yo sabía cómo manejarlo. Servir en el ejército en mi vida anterior me había enseñado a ser paciente, a casi apreciar este tiempo de preparación, ya que nos daba tiempo para considerar todas las eventualidades posibles. Aunque en ese momento no era eso lo que estaba haciendo. En ese momento me estaba concentrando en un cilindro sellado de nitrógeno mientras usaba mi último y posiblemente más loco poder de la fuerza. La conversión inanimada. Cumplía con su nombre y me permitía alterar una sustancia a una velocidad de 100 gramos a mililitros por segundo. Sin embargo, las desventajas iniciales eran considerables. Su uso me costaba 5000 FP por cada 100 gramos a mililitros, aunque ese coste disminuiría con el tiempo, como el de todos los poderes de la fuerza, y, por el momento, solo podía usarlo con gases de menos de 3 moléculas. Por eso me concentré en un cilindro sellado de nitrógeno. Para hacerlo aún más tedioso, tuve que convertir 200 gramos de gas un total de 12 veces para subir de nivel. Además, tenía que meditar para regenerar mi FP después de cada 200 gramos, y me llevó más de una hora de entrenamiento constante solo para subir un nivel. Aún así, el potencial de poder era inmenso. La descripción decía que podría transformar cualquier sustancia en otra, siempre que ambas fueran inorgánicas. Eso sugería que tal vez podría aprender a hacer lo mismo con la materia orgánica, pero estaba seguro de que tal habilidad iría en contra de las leyes de la naturaleza a la fuerza. Diablos, la conversión inanimada fue clasificada como una habilidad del lado oscuro según la interfaz, aunque eso probablemente se debió a que podía conducir a algo así como la reorganización de la materia orgánica. Aún así, ahora tenía un poder increíble que, una vez aumentado, sería casi ridículo de lo útil que sería. La transmutación.
Aunque no era lo que estaba intentando conseguir. Había intentado separar una roca de friquita en sus minerales barra metales base, pensando que sería posible con la fuerza. Sin embargo, la interfaz me indicó que lo que intentaba era algo que no podía lograr actualmente. En cambio, me concedió conversión inanimada al tiempo que afirmaba que el poder era el principio básico de la alquimia de la fuerza y que con la preparación barra rituales adecuados podía reducir aún más el coste. Aunque toda la alquimia de la fuerza estaba clasificada como oscura y prohibida por el Consejo del Primer Conocimiento así como por el Alto Consejo, era poco probable que aprendiera esos rituales en un futuro cercano, si es que lo hacía. Como no estaba seguro de si debía mencionar esta habilidad a Dokuify, pensé que aprovecharía mi tiempo a solas para mejorarla. Por eso había dedicado cada momento libre de las últimas semanas a entrenar el poder. Cuando terminé el último cambio de nitrógeno a oxígeno, me recosté y me preparé para meditar, solo para que sonara la puerta. Suspiré y me puse de pie lentamente, esperando que no se tratara de otra discusión sin sentido sobre mis métodos de entrenamiento de los Lokeya. O sobre la rotación de turnos, o cualquiera de los otros 100 problemitas estúpidos e irritantes que siempre parecían traerme cuando no querían asumir la responsabilidad de la decisión o no lograban llegar a un consenso. Sabía que debía alegrarme de que me involucraran en la toma de decisiones, ya que significaba que, cuando llegara la represalia, sería más probable que me escucharan. Pero si tenía que resolver una discusión más sobre qué paquetes de raciones abrir o a quién emparejar, probablemente iba a freír a alguien con un rayo. Respiré hondo y usé la fuerza. Dado el tiempo que pasé con el liderazgo, sabía que era alta afuera, y que algo la inquietaba. Gracias a que empatía ahora estaba en el rango maestro, pude percibir el sentir general de todos los descubiertos por detección, y una creciente sensación de inquietud y preocupación se extendía por la nave. ¿Sí? La puerta se abrió con un siseo doloroso, lo que significaba que tendría que arreglar el mecanismo nuevamente, y la atractiva toruta de piel morada estaba allí, con los brazos cruzados bajo su amplio pecho, que hice todo lo posible por no mirar, y sus dedos golpeando sus brazos. «Están aquí», dijo en un susurro, y si no fuera porque estábamos a menos de unos metros, dudé que la hubiera oído. ¿Quién? Ah. Cierto. Avancé y ella se giró para dejarme pasar. ¿Dónde y cuántos? Pregunté mientras empezábamos a caminar. Están en el borde del sistema, comenzó a responder, con los brazos todavía fuertemente apretados alrededor de su estómago, y hay 4 naves. No me molesté en alcanzar completamente la fuerza ya que detectar vida a lo largo de todo un sistema estelar estaba más allá de mí, incluso con detección ahora estando en los estratos Avant. ¿Qué tipo de barcos y de qué tamaño? Ella negó con la cabeza. No sé. Me fui en cuanto llegó el informe. Fui a buscarte, respondió antes de mirar hacia la cubierta. Me detuve y puse mis manos sobre las suyas. Oye, todo va a salir bien. Ya están entrenados para esto y todos saben qué hacer. Pero 4 barcos. Le sonreí con suficiencia. Bueno, para eso me tienes. Pateando piratas el doble de grandes que yo y 10 veces más apestosos. Ella se rió entre dientes una vez y pareció estar un poco más alta. El resto de la corta caminata hasta el centro de comando se hizo en silencio, pero noté que la ansiedad de Baalta había disminuido considerablemente. Al entrar al centro de mando, noté cómo se movían todos. Se respiraba una tensión nerviosa en el ambiente, confirmando lo que había percibido con la fuerza. Las voces eran fuertes y la mayoría de la tripulación no podía permanecer quieta. Junté las manos. ¿Y qué es todo este alboroto, amigo? Grité, haciendo que todos se detuvieran y se concentraran en mí. Esperaba que la breve frivolidad levantara un poco el ánimo, pero no funcionó y la mayoría me miró con extrañeza y preocupación, mientras que algunos me fulminaron con la mirada por intentar bromear en una situación seria. Ya están aquí, respondió Pat con un gruñido antes de mirar fijamente a los monitores. 5 naves, 2 de escolta como las que capturamos y 3 transportes. Uno parece ser el carguero desaparecido, pero los otros 2 son más grandes. De más de 100 metros de eslora. Cada uno. ¿Y nuestra escolta? Pregunté, ignorando que intentaba atribuirse la liberación de los esclavos. Había sido un tema recurrente desde que Dooku se fue. Por suerte, la mayoría de los Lokeya no escuchaban su historia revisionista.
Probablemente porque aún estaba demasiado reciente, y todos esperaban la represalia que se avecinaba. Les dije que se mantuvieran fuera de alcance y rastrearan los barcos que se acercaban. Entonces todo lo que podemos hacer es esperar, dije, ignorando nuevamente que la idea de que nuestra única nave espacial se retirara y solo observara había sido idea mía, no suya. Según la pantalla que dominaba la sala, la fuerza de ataque estaría al alcance de la nave templo en unos 10 minutos. Y pasarían otros 10 minutos antes de que pudieran atracar o abrir brecha. Con eso en mente, y notando que mi FP estaba bajo por usar conversión inanimada, me moví a una mesa de la esquina y me subí encima de ella. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Pat mientras cruzaba las piernas. Estoy meditando, respondí cerrando los ojos. No podemos hacer nada hasta que estén a su alcance. Hasta entonces, debemos ser pacientes y mantener la calma. Ignoré el aumento de ira que percibí, principalmente porque no representaba una amenaza en ningún sentido. Sin embargo, noté que la atmósfera en la habitación se volvió menos represiva a medida que comencé a meditar para recuperar mi FP. Tenía la sensación de que lo necesitaría lleno para la batalla que se avecinaba.